Mi dictado de la clase. Bueno, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Mil. El día de hoy vamos a tocar nuestro tema de religión. El tema es el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia se llama Francisco. ¿Ya? Cuando nos referimos al pastor de la iglesia, no nos referimos al pastor de la iglesia evangélica, sino de la iglesia católica. ¿Ya? Voy a activar mi PowerPoint. Que tener un poquito de paciencia porque no sé por qué mi laptop está bien. Ya. Ahora sí. El pastor de la iglesia se llama Francisco. ¿Ya? Vamos a ver un poco sobre su biografía del Papa Francisco. El Papa Francisco, su nombre de pila de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre del año 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ya es un papa argentino. Es hijo de un matrimonio de italianos formado por su papá se llamaba Mario y su mamá se llamaba Regina. ¿Ya? El papá trabajaba, era un empleado del ferrocarril y su mamá era una ama de casa. Luego egresó de la escuela secundaria y estudió técnico químico. O sea, era un técnico químico que veía todo lo que era química. A la edad de 21 años decidió convertirse en sacerdote porque se dio cuenta de que él no le gustaba en sí la carrera que había seguido. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre del año 1969, desempeñándose como superior provincial de la Compañía de Jesús. Entre 1973 y 1979, en plena dictadura militar en que corrían tiempos violentos. Es decir, el Papa Francisco ingresó a la Orden de la Compañía de Jesús, que es conocida como los jesuitas actualmente. ¿Ya? Fue profesor también de teología. Fue obispo y más tarde arzobispo de Buenos Aires. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II, o sea, dos papas anteriores a este, lo nombra cardenal del título San Roberto Bellarmino, ¿ya? Además constituyó en el primado de la Argentina. Es decir, el Papa Juan Pablo II lo nombra como su ayudante, ¿ya? Netamente tenía un cargo más alto dentro de la vicaría de la Argentina, cuyos resultados fue superior jerárquico de la Iglesia Católica Argentina. O sea, tuvo un máximo rango dentro de la jerarquía católica argentina. Bergoglio vivía solo en un departamento muy sencillo, en un segundo piso de un edificio cerca de la Catedral de Buenos Aires. Era humilde, siempre evitó toda la exposición en los medios de comunicación. No le gustaba mucho que la prensa se le acerque demasiado a hacerle muchas preguntas, ¿no? Siempre mantuvo un perfil bajo que le permitía viajar en subterráneos. O sea, él, siendo cardenal, nunca utilizó una movilidad particular, ¿no? Utilizó siempre los autos, los colectivos, los metros, los taxis que habían ahí, ¿no? En ese tiempo.
como cualquier otro pasajero, o sea, no se sintió importante, no se excluyó de su propia gente, ¿no? Con frecuencia se confesaba en la catedral como un sacerdote más, es decir, él nunca decía, yo soy la máxima autoridad de la iglesia, entonces me voy a confesar con el Papa. No, él siempre, como decía, era humilde y su humildad le hacía que se confesara con cualquier otro sacerdote. Hubo un incendio muy grande en Cromañón. En ese tiempo recorrió hospitales para estar al lado de los heridos y familiares de las víctimas. O sea, él, a pesar de todo lo que había pasado, de que él era la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica en Argentina, siempre estaba al lado de los pobres. Nunca pensaba en sí mismo, siempre pensaba en los demás. Cuando viajó a Roma, no le gustaba mostrarse con las vestiduras de un cardenal, ¿no? Las vestiduras de un cardenal es el hábito blanco, un sombrerito rojito que llevan en la cabeza, ¿no? Por eso era muy frecuente verlo con un sobre todo negro, o sea, un saco largo, color negro, para no hacer ninguna ostentación, para que no se crean los demás, le hagan reverencias, ¿no? Por el cargo que él tenía. Era habitual también verlo presente en actos ecuménicos e interreligiosos. O sea, él se mezclaba igual en las misas, en los actos litúrgicos que habían, siempre estaba dentro de ahí. Ahora, él era, como cualquier persona común, es fanático del fútbol y es simpatizante del Club San Lorenzo de allá de Argentina, ¿no? Aparte que también le gusta el baile, el tango, ¿no? Que es netamente argentino, ¿no? O sea, él es una persona normal. En el año 1918 tuvimos el privilegio de tenerlo acá en el Perú, ¿no? Se hospedó en la avenida Salaberry, en el arzobispado, y visitó pueblos de acá del Perú, viajó a Ucayali, a la selva, ¿no? Siempre estaba bien pegado a la gente humilde, y a pesar de su cansancio, cuando él regresaba a su hospedaje en la avenida Salaberry y veía la cantidad de gente que estaba esperándolo con tanta alegría, con tanta ánimo de querer verlo, entonces, a pesar de su agotado día que había tenido, él se acercaba a las ventanas a saludar y dar la bendición al pueblo peruano, ¿no? De repente ustedes tenían, bueno, los que tienen ahorita 10, 11 años, tenían 8 y se deben de acordar de esa experiencia que tuvimos los peruanos al recibir al Santo Padre. Anteriormente a Juan Pablo, al Papa Francisco, antes de Juan Pablo II, tuvimos al Papa Benedicto XVI, que era, su nombre verdadero era Joseph Ratzinger. Ese era su apellido. Era ruso. Él no tuvo muchos años en el papado por su delicada salud y su avanzada edad, ¿no? Antes de Benedicto XVI, estuvo el Papa Juan Pablo II, que justamente lo teníamos en la foto anterior, ¿no? El Papa Juan Pablo II fue el Papa que tuvo más años dentro del el papado de la Iglesia Católica.
al Papa Juan Pablo II también le conocían con el nombre del Papa Peregrino. ¿Por qué? Porque era el Papa, el único Papa que visitó casi todo el mundo, incluyendo a las iglesias adventistas, a las iglesias evangélicas, tuvo contacto con ellos y conversó sobre la iglesia, ¿no? La iglesia en general, no sacando ni discriminando a otras iglesias, ¿no? La iglesia era una sola para Juan Pablo II y siempre le gustó estar cerca de los niños, ¿no? Hay algunas fotos donde aparece Juan Pablo II jugando fútbol con los niños, jugando, abrazándolos, dándole cariño, ¿no? Es el Papa Juan Pablo II. Bien, ahora sí, hemos terminado nuestra explicación. Miss, Dígame, hija. ¿este es de tercer grado o cuarto? Está bien, tercero y cuarto están llevando el mismo curso de religión. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Todo está claro? Bien. A ver. En las hojas de aplicación que les he enviado, ahí justamente tenemos... A ver, un ratito. Acá tenemos, bueno, los que han tenido... Tenemos una serie de preguntas que lo van a desarrollar en su cuaderno de religión. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿sabes quién es el Papa de la Iglesia de hoy? Escucha la pregunta. A ver. Papa dice. Papa Francisco. El Papa Francisco, muy bien. Van a investigar y van a explicar brevemente la biografía del Papa Francisco y van a pegar una foto, ¿ya? Luego, la tercera pregunta dice, ¿cuál fue el nombre que se le conoce, con qué otro nombre se le conoce al Papa Juan Pablo II? Benedicto no es su nombre. ¿Cuál fue el nombre que se le conoce al Papa Juan Pablo II? O aparte de Juan Pablo II, tenía otro nombre. También lo conocían. Recuerden lo que les dije. Recuerden lo que les dije, que el Papa viajaba y viajaba. Entonces, ¿cómo le conocían a Juan Pablo II? Segundo era Como el Papa peregrino, ¿ya? Porque era el Papa que llegó a visitar casi todo el mundo, ¿ya? Peregrino, ¿por qué? Porque iba de un lugar a otro. Luego van a investigar qué tiempo duró el papado del Papa Benedicto XVI. ¿Qué recuerdas del Papa Benedicto XVI? O sea, del antiguo. Algunos recuerdos que tengan. Van a escribir 3 valores que, bueno, pregúntenle a sus mamás, porque ya ustedes estaban muy pequeños, pero ¿qué valores practicaba Juan Pablo II? ¿Ya? Luego van a investigar 3 valores que reconocen ustedes en el Papa Francisco. ¿Ya? Y ese van a hacer toda la tarea que vamos a tener. Aparte, hay un video que me gustaría que lo vean. Yo no lo puedo poner acá porque no se escucha bien el audio, pero ustedes sí lo van a poder ver. Es justamente sobre la historia, la biografía del Papa Francisco. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Son 2 papas, ¿no? Pregúntale. ¿Son 2 papas? A ver, el Papa actual es el Papa Francisco, ¿ya? Antes del Papa Francisco estuvo el Papa Benedicto XVI. Ahora,
¿Cómo eligen a los papas? Cuando un papa renuncia o un papa fallece, se reúnen todos los cardenales de cada provincia. O sea, de todo el mundo se reúnen. ¿Dónde se reúnen? En el Vaticano. ¿Ah? Entonces, todos ellos tienen la responsabilidad de elegir, así como nosotros elegimos, bueno, sus papás eligen a un presidente, entonces ellos votan, ¿ya? Tienen unas hojas ya partidas donde empiezan a elegir entre ellos. No es que, o sea, todos son candidatos. Todos los cardenales que ingresan a esa reunión son candidatos. Y ellos empiezan a ver qué persona les conviene de que esté en el papado. ¿Qué papá va a ser el que van a estudiar? Entonces, empiezan ellos a votar, ¿no? Llega un momento en que el encargado, hay un secretario dentro de ese grupo, que empieza a abrir los papelitos y empieza a leer, ¿no? Empieza a leer por decir, ¿no? Bernaola, por decir, ya. Luego sacan otro papelito y le dice, Rospigliosi, y así van sacando los papelitos. El cardenal que tenga más cantidad de votos es el elegido a ser papa, ¿no? Y para eso ya hay una ceremonia donde lo empiezan a investir, ¿no? Le colocan su traje blanco, su capa blanca, les da la vara, el báculo que llevan, que con el crucifijo de Dios, ¿no? De Jesús crucificado, es una vara grande de plata que llevan en la mano, y se acercan, pero para eso, antes de empezar a hacer las investiduras, ellos queman esos papeles. Lo tienen un hornito, y cuando la gente está en la expectativa en la plaza, alrededor del Vaticano, entonces ellos están rezando, están orando para que pueda el Espíritu Santo, pueda iluminar las cabecitas de cada persona que está ahí y puedan elegir a la mejor persona que puede llevar la iglesia, ¿no? Entonces, dime, hija. ¿No se toman los papelitos? Ya, a eso iba. Entonces, toda la gente que está afuera, llega el encargado, el secretario, coge todos los papeles y los mete en un hornito con una chimenea grande. Esa chimenea da hacia afuera. Si esa chimenea bota humo negro, quiere decir que aún no hay papa. Entonces la gente sigue rezando, sigue orando. No han llegado, ha habido un empate de repente, ¿no? O de repente esa persona no ha aceptado ser papa, ¿no? Entonces vuelven otra vez a hacer elecciones entre ellos mismos. Cuando esa chimenea bota humo blanco, la gente empieza a alegrarse, la gente empieza a aplaudir. ¿Por qué? Porque ya eligieron un nuevo papa, un nuevo representante en la iglesia. Entonces ellos se dan cuenta y dicen, ah, sí, muy bien, entonces ya hay papa, tenemos papa. Entonces ya vienen todos los aplausos, la algarabía, visten al nuevo papa y lo presentan, ¿no? Sale el secretario y dice, tenemos nuevo papa. Y lo presentan al nuevo papa con su nombre y con el nombre que lo bautizan como papa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, chicos, entonces espero que esté todo claro, ¿ya? Van a trabajar, vean el video está bien bonito para que también les pueda ayudar en sus tareas, ¿ya? Nos vemos chicos. Lucía, le dices a tu mami